Florida, 1989 hasta 1990. 7 hombres, 7 tiros, una mujer que el mundo llamó monstruo. Pero, ¿quién creó al monstruo? Hay historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Historias que te obligan a mirar al abismo y reconocer que el abismo también nos mira a nosotros. Bienvenidos a su canal Archivo Social. Hoy vamos a hablar de Aileen Wuornos, la primera mujer en la historia de Estados Unidos clasificada oficialmente como asesina en serie. Pero esta no es solo la historia de 7 homicidios en las carreteras de Florida, es la historia de una niña que nunca tuvo oportunidad, de una sociedad que falló en cada nivel posible, y de cómo el sistema que debió protegerla terminó ejecutándola. Te advierto, esta historia es perturbadora, no por la violencia, sino porque es real, y porque podría haber sido evitada. 29 de febrero de 1956, Rochester, Michigan, nace Aileen Carol Pittman, y desde ese primer día su vida fue una pesadilla. Su padre, Leo Dale Pittman, era un depredador convicto. Estaba en prisión cuando ella nació, acusado de actos inapropiados contra menores. Nunca conoció a su hija. Se quitó la vida en prisión cuando Aileen tenía 13 años. Su madre, Diane Wuornos, tenía 15 años cuando la tuvo. 15. Una niña criando a otra niña. Cuando Aileen tenía 4 años, su madre la abandonó. A ella y a su hermano Keith los dejó con sus abuelos maternos, Laurie y Britta Wuornos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Aileen creció creyendo que sus abuelos eran sus padres. Creció en una casa donde el maltrato era rutina diaria. Su abuelo Laurie era un alcohólico violento. Los vecinos reportaban gritos. Los maestros notaban moretones. Pero en los años 60, en un suburbio blanco de clase media, nadie hacía preguntas. A los 6 años, Aileen y su hermano prendían fuego a cosas para llamar la atención. A los 9, ya estaba intercambiando favores íntimos por cigarrillos y drogas con chicos mayores del vecindario. A los 11 años, su abuelo comenzó a abusar de ella de formas que no puedo describir en este video. A los 14, quedó embarazada. El padre era uno de los amigos de su hermano, un hombre adulto que la había agredido. La enviaron a un hogar para madres solteras. Dio a luz en marzo de 1971. Le quitaron al bebé inmediatamente. Nunca volvió a verlo. Imagínate esto por un segundo. Tienes 14 años, has sido maltratada toda tu vida, has sufrido agresiones repetidas, das a luz sola y te quitan a tu hijo. 6 meses después, su abuela murió. Su abuelo la echó de la casa, literalmente. Aileen Wuornos, a los 15 años, quedó viviendo en la calle, durmiendo en autos abandonados, sobreviviendo de la única forma que sabía. Se convirtió en trabajadora de la calle en las carreteras de Michigan, después Florida. Durante 15 años, esa fue su vida. Fue arrestada múltiples veces. Cargos de comportamiento desordenado, cargos de armas, asalto, falsificación de cheques. ¿Ves el patrón? Una niña maltratada se convierte en adolescente traumatizada. La adolescente traumatizada se convierte en adulta sin opciones, y la sociedad la criminaliza en cada paso. Pero en 1989 algo cambió. Entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990, 7 hombres fueron hallados sin vida en las carreteras del centro de Florida. Diciembre 1989. Richard Mallory, 51 años, dueño de tienda de electrónica, encontrado en Volusia Country. Mayo 1990. David Spears, 43 años, técnico de construcción, Interstate 75. Junio 1990. Charles Carskadon, 40 años, reparador de vehículos a domicilio. Julio 1990. Peter Sims, 65 años,
misionero cristiano. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo su auto. Julio 1990. Troy Burress, 50 años, vendedor de salchichas, encontrado 2 semanas después. Agosto 1990. Charles Dick Humphreys, 56 años, oficial de policía retirado, trabajador de protección infantil. Noviembre 1990. Walter Lleno Antonio, 62 años, oficial de reserva de policía. Todos estos hombres tenían algo en común. Todos manejaban solos por carreteras desoladas. Todos se detuvieron a recoger a una mujer rubia que hacía autostop. Y todos fueron encontrados con múltiples disparos. El patrón era consistente. La mujer subía al vehículo. En algún momento sacaba un arma. Disparaba múltiples veces. Robaba las pertenencias de la víctima y desaparecía. La prensa comenzó a llamarla la asesina de carretera. El FBI se involucró. La policía de Florida estaba desesperada. Y entonces cometió un error. En julio de 1990, después de desaparecer a Peter Sims, Aileen y su novia Tyria Moore chocaron su auto. Testigos las vieron escapar a pie. Las descripciones coincidían. 2 mujeres, una rubia, corpulenta, agresiva, otra morena. Los bocetos circularon por todo el país y alguien reconoció a Aileen. La encontraron en enero de 1991 en un bar de motociclistas en Florida. La arrestaron por una orden pendiente de armas. Durante 5 días la interrogaron y Aileen mantuvo su historia. Fue defensa propia. Todos y cada uno de ellos intentaron lastimarme. Yo solo me defendí. Y aquí es donde la historia se complica de verdad. Aileen Wuornos confesó los 7 homicidios, pero insistió hasta el día de su ejecución que fue defensa propia en cada caso. Dijo que estos hombres la habían contratado por servicios íntimos y que cuando estaban en lugares aislados intentaron agredirla. Entonces ella disparó. La fiscalía argumentó que era una asesina fría, que disparaba a estos hombres para robarlos, que era premeditado, pero aquí está lo que descubrieron después del juicio, y que debió haber cambiado todo. Richard Mallory, la primera víctima. ¿Recuerdas ese nombre? Años después de que Aileen fuera condenada, se descubrió que Mallory tenía antecedentes. Había cumplido 10 años en prisión por agresión contra mujeres. La policía sabía esto durante el juicio y nunca lo revelaron a la defensa. Si el jurado hubiera sabido que la primera víctima era un agresor convicto, ¿habrían creído la historia de defensa propia de Aileen? Pero hay más. Su novia, Tyria Moore, la única persona que Aileen amó en su vida, la única que le mostró algo parecido a afecto. La policía usó a Tyria para que Aileen confesara. Le dijeron que si no cooperaba, Tyria iría a prisión también. Aileen, tratando de proteger a la única persona que amaba, confesó todo para salvarla. Tyria nunca fue acusada de nada. Testificó contra Aileen, recibió inmunidad y desapareció con una nueva identidad. ¿Ves lo que pasó aquí? La policía manipuló el amor de una mujer rota para conseguir su confesión. Ocultaron evidencia que apoyaba su defensa, y la prensa ya la había declarado culpable antes del juicio. Los medios la llamaban monstruo, demonio, la asesina más peligrosa de América. ¿Pero era un monstruo o era el producto inevitable de décadas de maltrato, trauma y abandono total del sistema? En enero de 1992, Aileen Wuornos fue a juicio por el homicidio de Richard Mallory. Su abogado apenas la defendió. El fiscal la pintó como un monstruo calculador. La prensa convirtió el juicio en un circo mediático. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable. Sentencia. Pena de muerte. Durante los siguientes 11 años, Aileen esperó en el corredor de la muerte. Confesó los otros 6 homicidios pensando que aceleraría su ejecución. En entrevistas, alternaba entre defender su inocencia y aceptar su destino. Claramente mostraba signos de deterioro mental.
Múltiples psiquiatras diagnosticaron a Aileen con trastorno límite de personalidad, trastorno de estrés postraumático severo y posiblemente trastorno bipolar, todos resultado directo del maltrato extremo de su infancia. Pero nada de eso importó. El estado de Florida quería su ejecución. Activistas contra la pena de muerte argumentaban que ejecutar a una mujer claramente enferma mental era cruel e inusual. Feministas argumentaban que si hubiera sido un hombre alegando defensa propia contra agresoras mujeres, el resultado habría sido diferente. 9 de octubre 2002. Después de 11 años en el corredor de la muerte, después de perder todas las apelaciones, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Tenía 46 años. Sus últimas palabras fueron: volveré. Volveré como en la película Independence Day, con la nave nodriza y todo, y haré una revancha. Estaré de vuelta. Sonaba como locura, pero también sonaba como alguien que nunca tuvo control sobre nada en su vida, tratando de tener control sobre algo, aunque fuera su propia muerte. Entonces, ¿quién fue realmente Aileen Wuornos? ¿Era un monstruo? ¿O era una víctima que finalmente explotó? La verdad es, probablemente ambas cosas, y eso es lo que hace esta historia tan perturbadora. Aileen Wuornos nació en un sistema que le falló desde el día 1. Un padre depredador, una madre adolescente que la abandonó, abuelos que la maltrataron horriblemente, un sistema de protección infantil que nunca intervino. Estudios muestran que más del 80% de las trabajadoras de calle reportan haber sufrido agresiones físicas o de otro tipo. Muchas de ellas, como Aileen, tienen historias de maltrato infantil severo. ¿Eso justifica lo que hizo? Por supuesto que no. 7 hombres perdieron la vida, 7 familias quedaron destrozadas. Pero, si la sociedad hubiera intervenido cuando era una niña de 6 años con moretones, si alguien hubiera protegido a esa niña de 11 años que estaba siendo agredida, si alguien hubiera ayudado a esa adolescente embarazada de 14 años, ¿esos 7 hombres seguirían vivos? Aileen Wuornos fue ejecutada, la llamaron monstruo, cerraron el caso, pero los sistemas que la crearon siguen intactos, los ciclos de maltrato continúan. Las niñas maltratadas de hoy, ¿en qué se convertirán mañana? Esta no es solo la historia de una asesina, es la historia de cómo una sociedad crea sus propios monstruos y luego pretende sorprenderse cuando aparecen. La historia de Aileen Wuornos fue llevada al cine en 2003, Monster, protagonizada por Charlize Theron, quien ganó el Oscar por el papel. La película humaniza a Aileen, muestra el trauma, muestra el ciclo y muestra cómo todos fallamos. Algunos dicen que Aileen no merece simpatía, que era una asesina y punto. Otros dicen que era una víctima hasta el final. Yo digo que la verdad es más compleja que eso, y que si no aprendemos de estas historias, si no rompemos estos ciclos, seguiremos creando monstruos. Porque al final, Aileen Wuornos no nació monstruo, la convirtieron en uno. Esto fue Archivo Social. Y recuerda, la historia siempre tiene 2 lados, pero la verdad suele estar en algún punto intermedio. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestra notificación. Nos vemos en un siguiente video.